Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 37. 10. La personificación en el juego de los niños. 1. En un trabajo anterior, Principios psicológicos del análisis infantil, relaté algunos de los mecanismos fundamentales que encontré en el análisis de niños. Señalé que el contenido específico de sus juegos, que se repite constantemente o recurre a las formas más variadas, es idéntico al núcleo de las fantasías masturbatorias, y que es una de las principales funciones del juego infantil proporcionar una descarga de esas fantasías. Discutí después la considerable analogía que existe entre los medios de representación usados en el juego y en los sueños, y en la importancia de la realización de deseos en ambas formas de la actividad mental. También llamé la atención hacia un mecanismo importante en los juegos en que el niño inventa y asigna diferentes personajes. El objeto del presente trabajo es discutir este mecanismo en mayor detalle y también ilustrar con ejemplos de diferentes tipos de enfermedad la relación entre los personajes o personificaciones introducidas por los niños en el juego y sus elementos de realización de deseos. Hasta el presente mi experiencia es que los niños esquizofrénicos no son capaces de practicar juegos en el verdadero sentido de la palabra. Ejecutan ciertas acciones monótonas y es un trabajo laborioso penetrar a través de ellas hacia el inconsciente. En caso de tener éxito, encontramos que la realización de deseos asociada a esas acciones es preeminentemente la negación de la realidad y una inhibición de la fantasía. En estos casos extremos no se logran las personificaciones. Mi pequeña paciente Erna, de 6 años de edad, presentaba al comienzo del tratamiento una grave neurosis obsesiva que enmarcaba una paranoia que fue revelada después de considerable cantidad de análisis. Erna, en su juego, me hacía representar a la hija mientras ella hacía de madre o maestra. Yo entonces tenía que padecer fantásticas torturas y humillaciones. Si en el juego alguien me trataba bondadosamente, generalmente resultaba que esta bondad era solo fingida. Los rasgos paranoicos se manifiestan en que yo era constantemente espiada, mis pensamientos eran adivinados y el padre o la maestra se aliaban con la madre en contra mía. De hecho, estaba constantemente rodeada de perseguidores. Yo misma, en el rol de la niña, tenía que espiar y torturar continuamente a los otros. Frecuentemente, Erna misma representaba el papel de niña. Entonces, en general, su juego terminaba escapando ella a las persecuciones. En estas ocasiones, la niña era buena, haciéndose rica y poderosa, transformándose en reina y vengándose cruelmente de sus perseguidores. Luego que se agotaba su sadismo en esas fantasías aparentemente exentas de inhibiciones, esto sucedió después de un tiempo de análisis, venía la reacción en forma de profunda depresión, ansiedad y agotamiento corporal. Entonces su juego reflejaba la incapacidad de soportar esa tremenda opresión, manifestándose en una serie de síntomas graves. En las fantasías de esta niña, todos los roles utilizados estaban en una fórmula. 2 partes principales, el superyo perseguidor y el ello o yo, según el caso, amenazados, pero de ninguna manera menos crueles. En estos juegos, la realización de deseos radicaba principalmente en el esfuerzo de Erna para identificarse con la parte más fuerte, para dominar así su miedo a la persecución. El yo fuertemente presionado trataba de influir o engañar al superyo para impedir su triunfo sobre el ello. El yo trataba de poner al ello, muy sádico, al servicio del superyo y combinar a ambos en una lucha contra un enemigo común. Esto requería el amplio uso de mecanismos de proyección y desplazamiento. Cuando Erna representaba el papel de madre cruel, la niña mala era el enemigo. Cuando ella misma era la niña perseguida, pero que se transformaba rápidamente en poderosa, el enemigo estaba representado por padres malvados. En cada caso existía un motivo que el yo trataba de hacer plausible ante el superyo, para entregarse a un sadismo sin restricciones. En función de este bloque, el superyo debía tomar medidas contra el enemigo como si fuera contra el ello. No obstante, el ello continuaba buscando secretamente su gratificación predominantemente sádica, dirigida contra los objetos primarios.
Con esas satisfacciones narcisistas logradas por el yo en sus victorias sobre los enemigos, tanto internos como externos, también apaciguaba al superyo y así era de considerable valor para la disminución de la angustia. Esta alianza entre las dos fuerzas puede, en casos menos extremos, ser de relativo éxito. Puede pasar inadvertida para el mundo externo o no conducir a una enfermedad. Pero en el caso de Erna, se derrumbó completamente a causa del excesivo sadismo, tanto del ello como del superyo. Por consiguiente, el yo se asociaba con el superello y trataba, castigando al ello, de extraer cierta gratificación. Pero esto, a su vez, se convertía inevitablemente en un fracaso. Se presentaban repetidamente intensas reacciones de angustia y remordimiento que mostraban que ninguna de las contradictorias realizaciones de deseos podía mantenerse en pie por mucho tiempo. El ejemplo siguiente muestra cómo dificultades análogas a las de Erna fueron manejadas en forma distinta en ciertos aspectos. Jorge, de 6 años de edad, me traía durante meses una serie de fantasías en las que él, como líder poderoso de una banda de cazadores salvajes de animales feroces, luchaba, conquistaba y mataba cruelmente a sus enemigos, que a su vez tenían animales feroces para defenderse. Los animales eran entonces devorados. La lucha nunca terminaba porque siempre aparecían nuevos enemigos. En el curso del análisis de este niño se revelaron no solo rasgos neuróticos, sino también rasgos más claramente paranoicos. Jorge se sentía siempre conscientemente rodeado y amenazado por magos, brujas y soldados. Pero, al contrario de Erna, trataba de defenderse a ellos con el auxilio de figuras que le ayudaban, aunque eran, por cierto, seres muy fantásticos. Su realización de deseos en la fantasía era, hasta cierto punto, análogo a la del juego de Erna. En el caso de Jorge, también el yo trataba de alejar la ansiedad, identificándose con el partido más fuerte a través de fantasías de ser poderoso. También Jorge trataba de convertir al enemigo en un enemigo malo para apaciguar al superyo. Sin embargo, en él el sadismo no era un factor tan abrumador como en Erna, y así el sadismo primario subyacente a su angustia quedaba menos astutamente disimulado. Su yo se identificaba más íntegramente con el ello y estaba menos dispuesto a hacer concesiones al superyo. Mantenía alejada la angustia por una marcada exclusión de la realidad. La realización de deseos predominaba claramente sobre el reconocimiento de la realidad, una tendencia que es, para Freud, uno de los criterios de psicosis. El hecho de que en las fantasías de Jorge algunos papeles eran representados por figuras protectoras, distinguía ese tipo de El hecho de que en las fantasías de Jorge algunos papeles eran representados por figuras protectoras, distinguía ese tipo de personificaciones de las del juego de Erna. En sus juegos se representaban 3 partes principales: la del ello, la del superyo en sus aspectos persecutorios y protectores. El juego de un niño con una grave neurosis obsesiva puede ejemplificarse con el juego de mi pequeña paciente Rita de 2 años y 9 meses. Después de un ceremonial típicamente obsesivo, arropaba su muñeca para dormir y ponía un elefante junto a la cama de la muñeca. El elefante debía impedir que la niña se levantara, porque si no, ésta se introduciría a hurtadillas en el dormitorio de los padres para hacerles daño o quitarles algo. El elefante, imago del padre, ejercía el rol de una figura que impide. En la mente de Rita, su padre, por introyección, había ejercido este rol del que impide, desde que ella, entre los 15 meses y hasta los 2 años, había deseado usurpar el lugar de su madre con él, robar el niño con el que la madre estaba embarazada y lastimar y castrar a ambos padres. La relación de rabia y ansiedad que se producía cuando la niña era castigada en el juego muestran que en la mente de Rita actuaban ambos papeles,
el de la autoridad que infligía el castigo y el del niño que lo recibía. La única realización de deseos aparente en este juego residía en que el elefante conseguía por un tiempo impedir que la niña se levantara. Había solo dos personajes principales, la de la muñeca que representaba el ello y el del elefante que representaba el superyo. La realización de deseos consistía en la derrota del ello por el superyo, y este cumplimiento de deseo y la adjudicación de la acción a dos personajes es interdependiente, ya que este juego representa la lucha entre el superyo y el ello, que en las neurosis graves domina casi íntegramente los procesos mentales. En los juegos de Erna también vimos estas mismas personificaciones consistentes en la influencia de un superyo dominador y la ausencia de imagos protectoras. Pero mientras en el juego de Erna la realización de deseo residía en la alianza con el superyo, en el de Jorge principalmente en el desarrollo del ello al superyo por medio del aislamiento de la realidad. En Rita consistía en la derrota del yo por el superyo. Es por el trabajo analítico hecho previamente que fue posible esa supremacía apenas mantenida del superyo. La excesiva severidad del superyo impedía al principio toda fantasía, y no fue hasta que el superyo se hizo menos severo que Rita empezó a hacer fantasías de juegos como el arriba descrito. En comparación con la etapa anterior en la cual el juego estaba completamente inhibido, esto fue un progreso porque ahora el superyo no amenazaba meramente de manera terrorífica y sin sentido, sino que trataba de impedir con amenazas las acciones prohibidas. El fracaso de la relación entre el superyo y el ello dio lugar a esa supresión forzosa de los instintos que consume toda la energía del sujeto y es característica de graves neurosis obsesivas en adultos. Consideremos ahora un juego que se originó en una fase menos seria de neurosis obsesiva. Más adelante, en el análisis de Rita, cuando tenía 3 años de edad, un juego de viajar que se desarrolló a través de casi todo el análisis tomó la siguiente forma. Rita y su oso, que entonces representaba el pene, iban en el tren a ver una mujer buena que los iba a entretener y hacerle regalos. Al principio de esta parte del análisis, este final feliz generalmente era estropeado. Rita quería conducir el tren ella misma y deshacerse del conductor. Él, sin embargo, o rehusaba irse o volvía y la amenazaba. Algunas veces era una mujer la que impedía el viaje, o cuando llegaba al final de este, no encontraba una mujer buena, sino una mala. La diferencia entre la realización de deseos en este juego, por perturbado que esté, y los ejemplos antes mencionados es evidente. En este juego la gratificación libidinal es positiva, y el sadismo no juega una parte tan preeminente como en los ejemplos anteriores. Los personajes, como en el caso de Jorge, consisten en 3 roles principales. El del ello o yo, el de una figura que ayuda y el de una figura que amenaza o frustra. Las figuras que ayudan son en general de tipo extremadamente fantástico, como se ve en el ejemplo de Jorge. En el análisis de un chico de 4 años y medio, aparecía una mamá hada que solía venir de noche y traer cosas ricas para comer, las que compartía con el niño. La comida representaba el pene del padre que le robó en secreto. En otro análisis, la mala hada solía curar con una varita mágica las heridas infligidas al niño por sus padres crueles. Entonces él y ella juntos mataban cruelmente a estos padres severos. Llegué a convencerme de que la actuación de tales imagos con características buenas y malas es un mecanismo general tanto en adultos como en niños. Estas figuras representan estadios intermedios entre el superyo terriblemente amenazador, que está totalmente separado de la realidad, y las identificaciones que se aproximan a la realidad. Estas figuras intermedias, cuya gradual evolución hacia los padres protectores, que también están más cerca de la realidad, pueden ser constantemente observadas en el juego analítico. Me parecen muy instructivas para nuestro conocimiento de la formación del superyo. Es mi experiencia que en el principio del conflicto edípico y en el comienzo de su formación, el superyo es de carácter tiránico, formado sobre el esquema de los estadios pregenitales, entonces predominantes. La influencia de lo genital ya ha empezado a hacerse sentir, pero al principio es difícilmente perceptible.
La evolución ulterior del superyo hacia la genitalidad depende, en última instancia, de si las fijaciones orales predominantes tomaron la forma de succionar o de morder. La primacía de la fase genital en relación tanto con la sexualidad como con el superyo requiere una fijación suficientemente fuerte al estadio oral de succión. Cuanto más progresa el desarrollo del superyo y de la libido, de los niveles pregenitales hacia el nivel genital, tanto más se aproximan a las figuras de los padres reales las identificaciones fantásticas de gratificación de deseos, cuyo origen es la imagen de una madre que provee gratificación oral.